Yo les digo desde adelante que no es doctrina, es una observación. Yo empecé a ver esto hace unos 10 años, lo he estado viendo y considerando. A mí ha impactado mi vida. Y yo pensando bueno, en el desayuno hablamos y vimos, pues, realmente es un domingo más. Claro que es el primer domingo del 2025 y de alguna manera tal vez tiene cierto significado, ¿no? Porque a veces lo del 24 pues se cerró, el 25 se abre y mucha gente se pone a pensar en incluso promesas que hacen, cosas que quieren ver cambiado en su vida. Ya no voy a comer esto y voy a bajar de peso y voy a hacer cambios que yo considero serían importantes o de beneficio, ¿sí? Y por lo general, para el final de enero ya nos hemos olvidado de todas estas promesas y de todas estas cosas que se iba a hacer, porque la vida sigue y las cosas siguen. En lo que quiero ver, para mí en lo personal, hay cosas que veo en el cuerpo de Cristo, realmente me duele, me es pesado, cosas sucediendo en la iglesia. Algunas las voy a mencionar, cosas que realmente tienen que cambiar, pero ¿cómo cambiarlos? ¿Sí? Hay muchas cosas que más allá no los puedo cambiar, pero hay cosas aquí que sí puedo cambiar. En mí pueden cambiar. Lo que quiero mencionar, empezando, es algo que me mencionó un maestro de la palabra. Ahora ya tiene 93 años de edad. De los que están aquí, creo que Heidi le conoció en San Luis hace unos años. Ustedes también con Bob Mumford, sí, cuando él vino a compartir. Pero es que se puede en la palabra, en la historia de la palabra de Dios. Y yo les voy a dar esto para que lo consideren ustedes y ya cada quien puede estudiarlo y decir que pues a lo mejor hay algo o a lo mejor no, pero para mí sí ha tenido y tiene cierto significado. En la historia de la Biblia, así como la conocemos, vemos que realmente se puede dividir la historia bíblica en 500 años, en una progresión de 500 años. Cada 500 años sucede algo de mucho significado. ¿Sí? Y voy a hacer el paso rápido. Realmente desde la creación que nosotros consideramos que fue 4000 antes de Cristo. ¿Sí? Y ahora también acuérdense que en la palabra
en Pedro nos dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para el Señor. Se acaba de cumplir el 6º día. ¿Están conmigo? Viendo estas cosas. Estamos entrando en que se cumple una semana de 1000 años, o de 1000 años un día, o sea, si están conmigo. Ok. Entonces la creación es 4000, el año 4000 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Están aquí? Y fue la creación, eso fue el inicio de todo. 500 años después, yo veo en la lista ahí, en Génesis, de todas las genealogías, hace una pausa ahí en medio por un hombre que se llamó. Todos los demás engendraron, y de repente hace una pausa y dice, pero Enoc, ¿qué? Caminó con Dios. Y podremos parar ahí y tener 2 o 3 días de enseñanza de lo que significa caminar con Dios. Pero ahí es una de las primeras indicaciones de lo que Dios realmente quería del hombre. Quería que el hombre caminara con él. Y caminar en este sentido significa algo íntimo. ¿Sí? Caminar. Enoc, en el año 3000, cada 500 años. Tenemos, aparece Noé, y el mundo se corrompe horriblemente. En el 2500, el diluvio. ¿Sí? Y Dios renueva todo por medio del diluvio. En el año 2000, aparece Abraham. Dios empieza a tratar con Abraham: sal de esta tierra, lleva a tu hijo a sacrificarlo. Cosas de mucha enseñanza, de mucha importancia. En el año 1500 tenemos a Moisés y el Éxodo. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. En el año 1000, el rey David, 500 años del reino de Judá y el primer templo. Mucha importancia. ¿Sí? Ahora, en el año 500 antes de Cristo empiezan a suceder un montón de cosas. Se cumplen los 70 años de la profecía de Jeremías del cautiverio. Nehemías empieza a hacer viajes, y estos viajes eran de 3 meses, nada más de ida, y 3 meses de vuelta, y lo hizo varias veces. Nehemías, Esdras, Zacarías, la profecía de Zacarías del rey sacerdote, cuando él dijo: toma el sumo sacerdote y ponle una corona de oro. Y esto se refiere a Melquisedec de Génesis 14, y de lo que había sucedido cuando el pueblo pidió un rey, y el desastre que fue Israel tener reyes y no tener a Dios como su rey.
Y aquí Dios dice, los dos oficios se tienen que volver a juntar. La profecía de Cyrus, la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Todo esto sucede más o menos 500 años antes del Mesías, en preparación de la llegada del Cristo, la reconstrucción del templo. Y de ahí también, un poquito después, más o menos en el 470, la historia de mucha importancia de Esther, una historia de muchísima enseñanza. En el año 0, ¿qué sucede? Que divide la historia de antes y después. La llegada del Mesías, del Cristo. Entonces, de ahí tenemos 500 años de la iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva. Y de ahí llegamos al tiempo de la iglesia estatal bajo Constantino. 500 años de la iglesia estatal. Y después empiezan los 500 años de la iglesia católica romana. ¿Están aquí? Esta es la historia. Y hace 500 años, ya estamos casi hasta el presente, hace 500 años, en el 1517, ¿qué sucedió? La reformación. ¿Cómo se llamó el hombre? Martín Lutero, sacerdote católico, que se dio cuenta que así como está la iglesia, hay cosas que no. Hay tradiciones que se metieron, hay corrupción que se metió y algo se tiene que hacer de manera distinta. Entonces él toma su papel y escribe ahí ciertas cosas y como fue de costumbre en aquellos años, lo clavó en la puerta de la iglesia. Cuando los hombres tuvieron algún anuncio, algo que querían decir, lo escribieron y lo clavaron en la puerta de la iglesia. Fue lo más común, no fue algo fuera de común, fue común. Entonces él clava estas cosas ahí en la puerta y empieza una revolución de 500 años. ¿Sí? Que ha sido el tiempo, 500 años de la iglesia protestante, porque protestaron lo que fue en contra de lo que fue la iglesia establecida, la iglesia católica. Sí. O nosotros lo hemos llegado a conocer como la iglesia evangélica, protestante o evangélica. Y ahora hemos tenido 500 años de la iglesia evangélica. Sí, y por eso yo digo, ¿qué hora es? O podríamos decir, ¿y ahora qué? Estamos a los 500 años. Tú y yo estamos viviendo en un punto del tiempo, de la historia, muy preciso. ¿Y ahora qué? Igual podríamos clavar en la puerta, ¿sí? Después de 500 años de iglesia evangélica también se ha metido corrupción.
Se han metido tradiciones que se llaman del Nuevo Testamento que realmente no tienen que ver. Son tradiciones simplemente de los hombres, cosas que los hombres hasta se han llegado a creer que están en la Biblia, que realmente son tradiciones ya simplemente de la iglesia evangélica. Y si rascamos y buscamos en las enseñanzas de Jesús, no aparecen. Y por eso les hago la pregunta hoy, ¿y ahora qué? ¿Sí? Se cumplieron los 500 años. Ya. Incluso el mover, se podría decir, pentecostal. No sabían que vinieron a una clase de historia, ¿verdad? Se podría decir el mover del pentecostalismo, que después se cambió, se convirtió en carismático, y muchos de nosotros hemos sido tocados por el mover carismático de los últimos 30, 40 años. A mí me empezó a tocar ese mover en el 69, de 12 años de edad, yo siendo de un trasfondo muy tradicional evangélico, y Dios tocó mi vida, pero estos dos moveres fue como Dios diciendo, ahora abróchanse el cinturón porque viene lo que sigue. Esto va terminando. Ahora, lo que vemos también es un, a ver si lo digo bien, un traslaparse, ¿sí? Cuando unos 500 años terminan y los siguientes 500 años empiezan, ¿sí? Se cruzan, ¿sí? Los siguientes 500 años ya empezaron y los últimos 500 años todavía no totalmente terminan. ¿Y de la iglesia primitiva hay todavía cosas? Hasta hoy, claro que sí. De la iglesia de Constantino, de la ortodoxa oriental, es todavía una denominación que existe en muchos países del mundo. La Iglesia Católica Romana, ¿todavía existe? Claro que sí, y hay todavía restos de ella en todo el mundo. De la Iglesia Evangélica también seguirán años más cosas. Pero si es cierto esto, lo que estamos viendo, si es cierto, entonces nosotros tenemos que entender qué hora es. Ponernos de acuerdo con Dios y con lo que Él quiere hacer de aquí en adelante. Y a lo mejor va a ser costoso. Lo que mucha gente no sabe es que en la revolución protestante de Martín Lutero murieron hasta 10 millones de personas por su fe. Nosotros lo vemos casi como algo romántico de ahí, del pasado. ¿Eh? Y no, fue una batalla real. Él dijo, así como están las cosas, no está bien. Algo tiene que cambiar. Y que compartió Gerardo, las cosas de hoy, que son lo más común, lo más sencillo, lo más accesible, no están bien. Y alguien tiene que decirlo. Hay cosas en la iglesia que no están bien.
Es tiempo de decirlo. Sí. Cristo nos mostró cómo tiene que ser y se llama el reino de Dios. Y él empieza en Mateo 5, 6, 7 y en estos 3 capítulos nos da la base de lo que es el reino de Dios y cómo se tiene que hacer las cosas en el reino. Yo quería abrir el libro de Esther, pero no nos va a dar tiempo, a lo mejor más adelante. Pero en el libro de Esther, el rey dijo, vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer esto y esto y esto. Y la reina dijo que no. Y se juntaron los hombres sabios, entendidos del reino y dijeron, si se permite este tipo de rebeldía en la gente, va a afectar cada casa, cada hogar en todo el reino. No se puede permitir esto. No me voy a meter aquí en feminismo y en relación entre... Eso es otra enseñanza, pero también muy importante. Pero ellos sabían que si se permite eso, va a ser una destrucción, una fuerza destructiva en todo el reino, en cada casa. Y lo que estamos viviendo, y esto lo compartí en Casa de Raimundo hace años. Yo me acuerdo hablar de Esther en una reunión que se hizo en su casa. Ahí se puede hacer una comparación de la iglesia de hoy como la reina Vasti. Ella dice, pues yo a Dios ni le necesito, mira, yo tengo programas, tengo prosperidad, tengo tantas cosas. Yo lo puedo, Bob Mumford había dicho hace años, yo puedo llegar a tu ciudad y hacer una iglesia de 1,000 personas si Dios estuviera muerto. Que hay fórmulas y programas y cosas que tú puedes aplicar con la gente, manipulando a la gente y hacer crecer una iglesia por programas, por dinero, por cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le ha sucedido? A la reina, a la novia. La novia ha dicho, yo tengo mi propia fiesta y me va bien en la fiesta. Mira cuántas iglesias mega tenemos. Y si los ves de cerca, hoy día en los Estados Unidos las iglesias mega uno por uno se están cayendo, se están deshaciendo por corrupción y por tanta cosa. En Primera de Crónicas, en el capítulo 12, tenemos una lista impresionante de los soldados de los ejércitos de David, con todas sus habilidades. Y lo que me impresiona es otra enseñanza extensa,
que se puede hacer, pero entre ellos habían soldados de la ofensiva, también hubo soldados de la defensiva. Ahí pueden leer el capítulo y sacar sus propias conclusiones. Pero en el verso 32, y esto me impactó, y esto tiene que ver con lo que tengo en el corazón para hoy. Y de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. También en el libro de Esther, con los hombres de Mardoqueo, perdón. Es que este nombre lo tengo en 3 idiomas en la mente y cuando lo quiero decir no me sale ninguno correcto. Mardoqueo. En el 1:13 también hubo hombres que entendieron discernir los tiempos. Y lo que necesitamos, y por eso yo quería también hoy rodearme con los pensamientos de otros hombres, porque considero que son hombres que entienden algo de los tiempos, de lo que está sucediendo y lo que Dios nos quiere hacer entender. ¿Dónde están los hombres que saben discernir los tiempos? Que en las iglesias los hombres grandes están relegados a sentarse ahí atrás y dejar que los jóvenes, los que tienen energía y carisma, hacen las cosas. Y los que realmente han aprendido 2 o 3 cosas y tienen algo de sabiduría, no, ustedes siéntense ahí atrás. Es una pérdida tremenda en el cuerpo de Cristo. Claro que se necesita la fuerza, la energía de los jóvenes, pero deben de ser dirigidos por la sabiduría de los más grandecitos, porque saben 2 o 3 cosas. Ya hemos aprendido 2 o 3 cosas. Hombres que saben discernir los tiempos. Y eso es lo que estamos intentando de hacer hoy en la mañana. ¿Qué hora es? En los tiempos del Señor, ¿qué hora es? Pues sabemos que los últimos 500 años ya se cumplió otra época más. La gran pregunta entonces para hoy es, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sí? Y una de las cosas interesantes de este tipo de tiempo es que el último mover de Dios siempre persigue al siguiente. Y por eso en los tiempos de Martín Lutero murieron tanta gente. Y es muy probable, ya me estoy metiendo en problemas, que la iglesia evangélica establecida durante los últimos 500 años va a ser la que persigue a los que perciben lo que sigue en el Señor. ¿Están aquí? Incluso para los que lo toman en serio, hasta nuestras vidas nos puede costar. Ya los veo muy serios. ¿Qué hora es?
¿Lo ves así? Porque algo nuevo. Mira, lo que son los siguientes 500 años. Y quién sabe si hay 500 años. Pero lo que sigue, hay un traslaparse de ahí, ¿sí? Lo que sigue ya empezó. Si lo vemos o no, ya empezó. Pero no lo buscan en lo tradicional. Nunca sale de lo tradicional. Bob Mumford, que ha sido por Dios un padre espiritual en la vida mía y de Alicia. Ya tiene 93 años, ya no tenemos mucho contacto con él, pero durante muchos años fue un padre para nosotros. Y en el 1988, o sea, llegando a terminar los 500 años, ¿no? A 2000. Él dijo estas palabras porque empezó a ver la corrupción en el mover último y hacia dónde va. Y él dijo estas palabras. Si la iglesia no se arrepienta y cambia, entonces Dios la tendrá que dejar atrás y buscarse un pueblo nuevo, un pueblo distinto. Esto fue en el 88. Sí. Y ya para eso han pasado unos años más. Ahora, yo comparto eso nada más para que lo consideran. Pero por mí, estamos viviendo en días de tomar decisiones importantes. Yo apunté 5 cosas que yo considero cosas que tienen que cambiar. Según lo que hemos visto en el libro de Esther, y como le dijo Mardoqueo a Esther, no sabemos, pero es probable que Dios escogió este momento para ponerte en este lugar. Y a nosotros también, los que quieren. Los que quieren. Es un momento muy específico para un día como este, de mucha necesidad. Y una de las cosas que tienen que suceder es que tenemos que volver a ser padre céntricos. El padre tiene que volver a tomar el lugar, o sea, nosotros le tenemos que volver a dar el lugar primordial en todo. Padre, lo que tú quieres. Y esto es la enseñanza del libro de Juan, cuando Cristo dice, vez tras vez, yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo no digo lo que yo quiero decir. Yo espero al Padre, lo que el Padre quiere, lo que el Padre dice, donde el Padre dice, es el Padre. ¿Sí? En la mayoría de las iglesias tenemos una perversión que tenemos que depender del pastor.
lo que el pastor dice. Pedirle al pastor consejo, pedirle al pastor qué hacer. Claro que es importante tener hombres en nuestras vidas, gente en nuestras vidas de experiencia, a quien pedirles algún consejo, pero al final de cuentas es lo que Dios te quiere decir a tu corazón. Padre céntrico. Cristo nos vino a mostrar cómo vivir una vida padre céntrico. Vamos a ver, y lo estamos viendo ya, que la jerarquía basado en modelos de comercio, lo que es la iglesia evangélica de hoy, es lo que es una jerarquía basado en modelos de comercio, no en lo que es el reino. Pastor no es un jefe de la congregación, es uno de los llamados, de los dones que deben de funcionar en una congregación. Uno nada más. Y es uno que tiene el corazón por el cuidado de la gente, de las demás ovejas. Y jamás te relacionarás correctamente a un pastor con llamado de pastor si no sabes bien claro que Jehová es mi pastor. No es un hombre. Si Dios es mi pastor, entonces me voy a poder relacionar correctamente con el pastor, un hombre que tiene por llamado pastorear. Pero este hombre no es mi pastor. Primero es Dios. ¿Y usted no cree que Dios se pone celoso cuando ponemos por delante de Él otros? Porque Dios dijo, yo soy celoso. Y soy celoso por mi pueblo. Sí. Y yo he preguntado a la gente, ¿y qué te ha dicho Dios? Pues no sé, pero mi pastor dice. Sí. Esto es algo que ha salido de la iglesia evangélica. Y al final de 500 años tenemos igual de tradiciones que las otras que vinieron antes. Tengo un cuñado que es un buenazo para los negocios. Y un día me dijo, Bernie, la iglesia, como la veo, y él pertenece a una iglesia evangélica de las más grandes en los Estados Unidos, y él dice, la iglesia es un modelo del comercio. Es un modelo de comercio. Y no debe de ser así. Cristo dijo, les he llamado para dar, no para recibir. Y la manipulación que se hace en las iglesias en cuanto al diezmo y al dar es increíble y tiene poco base en la palabra. Yo fui a una convención en los Estados Unidos donde pidieron cierta cantidad de dinero para cada charla, para
cada cosa o una cantidad total para entrar ahí y escuchar a todos, ¿no? Y me dolió el corazón y fui con los líderes y les dije, cómo es que cobran dinero para que la gente escuche la palabra de Dios? Ay, es que hay gastos y hay esto y el otro, y los oradores piden un honorario de cierta cantidad para cada plática, para cada charla. Yo me enojé y les dije, yo tengo tantos años sirviendo al Señor, viajando a muchos países, compartiendo en muchos lugares, y ni una sola vez se me ha ocurrido cobrar algo por eso, porque mi responsabilidad es dar. Yo tengo deuda para con todos los hombres ante mi Dios, y no es un negocio. Me dejaron entrar sin pagar. Y ya ni quería ir. Se me había ido el deseo aún de estar ahí. Conciertos hoy en día, conciertos de músicos cristianos. Ese es un ministerio, no es un ministerio, es un negociazo de esta gente. Hemos leído en esta semana uno de los grandes músicos de las iglesias de grandes de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que cobra por entrada? ¿Qué fueron los más baratos? How much? $85, la entrada más barata. Y de ahí subió hasta, si tú quieres sentarte donde realmente ves a alguien, ¿sabes lo que cobran? 3,000 hasta $3,000. Y si tú quieres un pase, un VIP pase, donde tú puedes a lo mejor estar atrás un tiempo, donde los grandes se mueven y le puedes saludar y le puedes decir alguna cosa, 3,000 y fracción por el pase de estar en presencia de esta gente. Esto es un negociazo, eso no tiene que ver con ministerio. No me vienes que esto es un tiempo de adoración y alabanza. Eso es un negociazo. Y en nuestra historia hubo algunos músicos que no cobraron ni por sus conciertos, ni por sus discos, pues ya los discos esto era aún antes de los cassettes. Dijeron que no, eso no es negocio, es un ministerio. Si es un ministerio, es que a mí me cuesta un sacrificio. Entonces es un ministerio. Pero si yo cobro, ya ha dejado de ser ministerio y es negocio. Y en la mayoría de las iglesias se ha vuelto negocio. Y los que deben de estar sirviendo a los demás exigen ser servidos. Con su dinero y con lo demás. Padre céntrico. La segunda cosa es reino céntrico. Se hace las cosas según las enseñanzas de Jesús. Jesús
dijo cosas difíciles. Si tienen una de estas Biblias donde las palabras de Jesús parecen en rojo, lean el rojo, nada más el rojo, nada más lo que está en rojo. Pasan unos días nada más leyendo el rojo y al final de estos días nuestros corazones deben de estar ardiendo por tan mal que estamos haciendo las cosas y tan lejos de lo que fue la indicación de Jesús, de cómo se debe de hacer las cosas. Pablo dijo, yo trabajo, yo ministro, viajo, alcanzo gente, pero también trabajo para proveer para mí y para los que viajan conmigo, para no serles carga a nadie. Y hoy en día, los que viajan en ministerio, pues esperan que todos los demás les pagan todo. Y salen con la actitud de porque yo soy el ministro de Dios y el siervo de Dios, la gente me debe. Y no es cierto, y es al contrario. Nadie me debe nada. Bueno, ya se quieren ir. Tenemos que volver a ser padre céntrico, reino céntrico. Y la iglesia se ha olvidado lo que es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Temor. No hay mejor manera de decirlo. Es temor. Es un profundo respeto. Y conforme lo iba meditando, se me vino de esta manera. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando el pueblo se acercó, en Éxodo 20, se acercó a la montaña donde Dios estaba haciendo sus relámpagos y la montaña se movía y salió humo y el pueblo dijo, no, nosotros, no, eso nos da demasiado temor. Le dijeron a Moisés, tú acércate tú y nos dices lo que Dios quiere, porque no. Sí, esto es temor. Pero el temor de Dios es este mismo temor y a la vez es irresistible. Me da miedo, pero tengo que ver qué pasa ahí. Tengo que saborear, tengo que saber lo que es estar cerca de Dios. Y si me mata, pues que me muero, pero me voy a morir feliz. Nadie puede ver a Dios y vivir. Porque Él requiere nuestra muerte. Es un temor irresistible. No sé si está bien dicho o no. Claro que me da temor. Me da temor no cumplir con lo que
ya sé, me da temor no hacer lo que pide de mí. Falta de respeto, híjole, en las iglesias. Los que dirigen la alabanza están ahí en short, con la gorra puesto al revés, pantalones rotos. Mira, estás en presencia del Dios temible, altísimo. Y tú no entras a la presencia de ningún hombre importante en la política, entre los reyes, los presidentes, con la gorra puesta. Bueno, esas son ideas de los viejitos, ¿no? Como ya soy viejito, sí. En el televisor los pastores y las pastoras con los pantalones rotos y los skinny jeans y toda la cosa, y la inmudecia y la falsa de pudor. Y da asco. ¿No sabes en presencia de quién estás? Ese es el Dios temible, terrible. Y nosotros así como si nada. Fuimos a una iglesia grande, muy popular, ya tienen todas sus cafeteras ahí. Y entramos a la alabanza y la adoración y están ahí los músicos cantando y todo el mundo tomando café, hablando con el vecino y bla, 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 bla. Y, o sea, Alicia y yo nos dimos la vuelta y salimos. ¿Qué pasó con el temor de Dios, con el respeto que Dios merece de nuestras vidas? Número 4. Ya voy terminando. Son 20 puntos. Dos más. Son cosas que yo creo que están en el corazón de Dios para los siguientes 500 años, si es que hay 500 años, que nadie sabe. ¿Ok? Pues sí los hay, pero lo que viene, lo que todavía falta de, de la restauración, de la purificación de la novia. Algo tiene que suceder. Queridos, algo tiene que suceder. Porque así como estamos, no estamos bien. Va a haber un énfasis otra vez en el matrimonio y familia. Y hasta que no se sane la relación entre Dios, Padre, y su iglesia, su novia, tampoco esa relación en nuestros matrimonios en la iglesia se va a sanar. Divorcios en la iglesia, igual que en el mundo. ¿Qué pasa? Es el lugar donde esto debe de ser un ejemplo para los demás. Es una realidad en la iglesia y yo creo que una de las cosas que la iglesia debe de estar haciendo es haciendo talleres para gente divorciada porque hay una necesidad muy grande.
y mucho dolor. Hay mucho más que quisiera hablar ahí. Énfasis en el matrimonio, familia y pureza sexual, ya lo mencionó Gerardo. Y no hay pureza sexual en las iglesias. ¿Saben lo que hay mucho en las iglesias? Si me creen o no me importa, pero es la verdad. Hay predadores sexuales porque en la iglesia es fácil. Porque todos tenemos que amar, todos tenemos que ser amables. Y los predadores sexuales lo saben y se aprovechan de estas situaciones. Y ahí se meten y buscan en las iglesias. Si ustedes van a iglesias, si llevan sus hijos a iglesias, cuidado donde dejan y con quién dejan a sus hijos, porque hay mucho predador sexual en las iglesias. Alicia y yo el año pasado fuimos a una iglesia durante un tiempo, junto con nuestro hijo mayor y sus 3 hijos. Y de repente nos damos cuenta que uno de los hombres que cantaba en la alabanza adelante con los demás, un hombre de 70 o más años, cuando llegó el momento de bajar todos, los que saben cómo funcionan las iglesias tradicionales con el coro y todo eso, ¿no? Y el pastor dice, ahora que todos se saludan y se dan un abrazo y todo eso, este hombre busca a mi nieta de 13 años y viene y le empieza a acariciar la cabeza y darle un beso en la cabeza y decirle que la quiere mucho. Un predador sexual. Mi hijo se dio cuenta y le hizo quemar al oído de este hombre. Y fue muy bonito, pero fue necesario. Eso está en todos lados. Es porque ya es más que todo una tradición, es una forma, y hay gente que saben aprovecharse de lo que hay y lo que no hay. Es que tú me tienes que amar porque Cristo nos enseña a amar. Y ahí hay predadores. Hoy en día, casi todos los días en los Estados Unidos salen en las noticias que otro pastor cayó, otro pastor fue descubierto y por lo general cuestiones sexuales y más perversiones sexuales con niños y niños. Cuídanse. Cuidan a sus hijos, cuidan a sus nietos. Ay, no, pero la iglesia es un lugar seguro. Ya no. No es cierto. Debe de ser. No lo es. Esa es una de las cosas que Dios quiere. Reajustar. ¿Sí? Y si ese lugar no es seguro, entonces ¿dónde? Pues que mismo en tu casa sea un lugar seguro para ti, para tus hijos, para tus nietos. Bajo la cobertura de Dios Padre, de su palabra. La última cosa es hambre a la palabra. Una de las razones que todas estas cosas están fuera de equilibrio es porque no hay hambre a la palabra de Dios a nivel personal.
Nosotros queremos ir el domingo, una hora, que nos den algo de la palabra y ya de lunes a sábado la Biblia está ahí guardada. Y hacemos todo menos meternos y buscar en la palabra lo que es su verdad, lo que son sus indicaciones para mi vida a nivel personal. Unos versos en Oseas 4:1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querela contra los habitantes de la tierra. No hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, por falta de escuchar la palabra de Dios. Y en Isaías 11:1. No, ahí no es. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo que quiero leer para concluir es Deuteronomio 10. Y 12 y 13. Hay otras cosas más. Tengo unas 4 páginas más de apuntes, pero yo creo que aquí vamos a terminar. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios? En la lista de cosas que Dios requiere, ¿qué viene encima de todo? Temor de Dios. Que andes en sus caminos. Ya en la última hablamos de los caminos del Señor. Que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto es para nuestro bien. Bueno, ¿qué hora es? Sí, pues es hora de tomar estas cosas en serio. Vienen días interesantes. Hay un verso que dice, ¿y hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón, en tu casa? Esperamos que sí. Esto es algo terrible, temible e irresistible. Una vez que te metes aquí, se pone tan emocionante que no se puede resistir. ¿Temible? Sí. ¿Terrible? Sí. Irresistible. Porque Dios es asombroso. Bueno, Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Queremos ser tu pueblo, queremos servirte a ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para lo que
Para lo que viene, ayúdanos a entender que la eternidad es muy largo y todo esto es muy corto. Haznos sentir en esta mañana lo que es de ti. Ayúdanos a olvidar lo que no es de ti. En el nombre de Cristo. Amén.